Bueno, vamos a abordar lo que es la estructura atómica. Para abordar esto de la estructura atómica, vamos a comenzar primero enunciando lo que es el modelo atómico de Bohr. Max Bohr era un físico atómico quien a inicios del siglo XX propuso de que el átomo se estructuraba de una serie de electrones que orbitaban en torno a un núcleo. Este modelo es muy semejante a lo que son el modelo de los planetas que están orbitando en torno al Sol. Es un parecido a este modelo. Los electrones van a ser cargas negativas y el núcleo va a ser una carga positiva. Los electrones se van a ubicar a diferentes distancias con respecto al núcleo. A esas, a esas diferentes distancias que se van a ubicar las podemos conocer como órbitas. En sí, en la vida real, lo que nos han dado las experimentaciones es que el modelo atómico no se constituye tan fácilmente como está mostrado aquí. Es mucho más complejo cómo se constituye, cómo están ubicados los electrones en torno al núcleo. Pero si queremos dar una introducción, este es un buen modelo para plantearlo. Otro aspecto a considerar es que el número de electrones que va a tener el átomo va a depender del elemento. En este caso, por ejemplo, para el átomo de hidrógeno, el átomo de hidrógeno solo va a tener un electrón. Para el átomo de oxígeno va a tener 8 electrones. El átomo de carbono va a tener 6 electrones. El átomo de nitrógeno va a tener 7 electrones. Entonces, si nosotros consideramos ese número de electrones que tiene el átomo, podemos introducir una cantidad que se llama número atómico. El número atómico lo podemos representar como el número de electrones que están orbitando el torno al núcleo del átomo. Un aspecto a recalcar es cómo se van a ubicar esos electrones. Cómo se van a ubicar esos electrones en la órbita. Bueno, para comenzar, esa palabra órbita no la utilizamos muy común, muy seguido en física. En física, en vez de decir órbitas, nosotros decimos lo que son capas. Y las nombramos por letras. Entonces, en vez de decir primera órbita, segunda órbita y tercera órbita, así como está aquí, primera órbita, segunda órbita, nosotros decimos capas. Entonces, en lugar de decir capa 1, capa 2, capa 3, nosotros le damos una letra. Y entonces decimos capa K, capa L, capa N, capa O, capa P, capa Q. Así es como la nombramos. ¿Por qué es esto así? Realmente es esto sí porque así les ocurrió a las personas que fueron pioneras en este campo. Perfectamente se pudo haber nombrado, por ejemplo, capa A, capa B y así en orden alfabético, pero este orden fue introducido por las personas que casi empezaron en esta área. Otra cosa es que fíjense bien que los electrones cuando se van a ubicar en estas capas no puede ser cualquier cantidad de electrones. Por ejemplo, miremos aquí este ejemplo. Por ejemplo, miremos el átomo de oxígeno. ¿Por qué precisamente hay 2 electrones ubicados en la primera capa? ¿Y por qué no pueden haber 4, por ejemplo? ¿Por qué no pueden haber 5? Eso es precisamente porque el número de electrones que se van a ubicar en cada capa es un número específico, es el número máximo es el número máximo de electrones que se puede ubicar en cada capa. Es un número determinado. Se va a determinar por esta fórmula aquí, 2 elevado a la n cuadrado, donde n va a ser el número asignado a cada capa. Ese número va a ser un número del 1 a, empezando desde el 1 hasta la capa que le sigue. Por ejemplo, en este caso, la capa K va a ser n igual a 1, la capa L va a ser n igual a 2, y así sucesivamente, hasta terminar las capas. Entonces, ¿qué pasaría? Por ejemplo, ¿cuánto sería el número máximo de electrones que ubicarían en la capa K? Sería entonces 2, n sería el 1, y sería elevado al cuadrado. Entonces sería 2 por 1 elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos da esto? Nos da 2. Entonces, fíjense bien, nos dice entonces que en la primera capa solo se pueden ubicar 2 electrones. Fíjense bien aquí, solo 2 electrones ubicados en estos modelos.
es precisamente ese mismo orden. Por ejemplo, para la capa K, ¿cuántos electrones se podrían ubicar? Fíjense bien, en la capa K se ubican 2, n es igual a 2, entonces sería 2 por 2 elevado a la 2. Entonces sería esto en 2 elevado a la 2 sería 4 por 2 serían 8. Entonces, fíjense bien aquí, máximo número de electrones, capacidad máxima de electrones. Eso es precisamente lo que nos da el número máximo de electrones que se puede ubicar aquí. Eso está determinado por la cantidad máxima de electrones. Lo siguiente es que fíjense bien que qué información nos va a dar los núcleos. Bueno, qué información nos va a dar esos electrones, mejor dicho. Las últimas capas, la capa más externa del átomo, los electrones que se ubiquen en esa capa externa van a ser los que van a dar las propiedades químicas del elemento. Y los electrones que se ubiquen más al centro son los que van a dar son los que son por donde se van a formar los rayos X. Por eso que empezamos a introducir este concepto, vamos a ver algo más a profundidad de esto de formación de los rayos X a su tiempo, pero por mientras quiero decirles que los electrones que se ubican en la capa K y en la capa L y en la capa M es de ahí donde surgen los rayos X. Lo siguiente, fíjense bien que hay una energía, por decirlo así, que mantiene unidos lo que son los electrones y el núcleo. A esa energía la conocemos como ligadura. Usted imagínese lo siguiente, imagínese, por ejemplo, la energía de atracción, la fuerza de atracción, la energía de atracción que hay entre el Sol y la Tierra. Obviamente hay una fuerza de atracción que mantiene unido el Sol y la Tierra, que la conocemos obviamente como fuerza de gravedad. Nosotros, en lo que es la física atómica, en vez de decir fuerza de gravedad, hay otra fuerza muy parecida que se llama fuerza electromagnética. Es precisamente lo que mantiene unido las cargas del electrón, lo que es el electrón y el núcleo. Esto es porque el núcleo y el electrón son cargas opuestas. Entonces, al hacer cargas opuestas, se van atrayendo. Y esa misma fuerza de atracción es la que mantiene unidos el electrón y el núcleo. Ahora, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos sacar un electrón de ese átomo, es decir, el electrón se mantiene unido junto con el núcleo, entonces nosotros si quisiéramos sacar ese electrón del átomo, se necesitaría cierta cantidad de energía. Podemos considerar un modelo así, podemos considerar un ejemplo así como el de un pozo, por ejemplo, y en el que ustedes quieran sacar un objeto de ese pozo. Si ustedes, por ejemplo, quieren sacar un objeto del pozo y el pozo se encuentra a poca profundidad, entonces no les va a costar tanto que si ustedes quisieran sacar el objeto que se encuentra a una mayor profundidad. Es precisamente ese ejemplo que nos trata la figura. Mientras más profundo, es decir, mientras más cercano esté el electrón al núcleo, se va a necesitar mucha más energía para sacar ese electrón. Específicamente esa energía va a depender de lo que es el átomo, es decir, el elemento, si es, por ejemplo, hidrógeno, oxígeno, uranio, cualquier elemento, esa energía va a depender del elemento y también va a depender del electrón que queramos sacar. Por ejemplo, si queremos sacar un electrón dentro de ese átomo, queremos sacar ese electrón, se necesitarían aproximadamente 13.5 electronvoltios para sacar ese electrón del átomo. Si queremos, por ejemplo, sacar un electrón cuando se para un electrón en la capa K, si queremos sacar un electrón que se ubica en la capa L, se necesitaría aproximadamente 3.4 electronvoltios para sacar ese electrón. Y así, para un electrón que se ubica en la capa M, se necesitaría 1.5 electronvoltios para sacar ese electrón. Entonces, fíjense bien que mientras más profundo esté, o más exactamente, mientras más cercano esté ese electrón al núcleo, va a costar sacar más ese electrón.
Veamos aquí un ejemplo, por ejemplo, para el tungsteno. El tungsteno es muy utilizado para la formación de rojas. Aquí vamos a ver hace un momento. Fíjense bien, por ejemplo, quiero sacar un electrón que se ubica en la capa K. Necesitaría 69.500 electronvoltios para sacar un electrón que se ubique en la capa K, para el tungsteno. Un electrón que se ubique en la capa L necesitaría 11.000 electronvoltios para sacar ese electrón. Y un electrón que se ubique en la capa M necesitarían 2.500 electronvoltios. Ese es el número negativo que ven ahí al lado del valor que he dicho ahorita. Es nada más una manera de decir, ok, usted necesita como mínimo esta cantidad para que el electrón salga de, de ese átomo. Y cómo, por ejemplo, puede salirse un electrón del átomo. Puede salirse, por ejemplo, cuando hay una partícula externa que llega a ese átomo. Entonces esa partícula viene con tanta energía y transfiere su energía al electrón. Entonces, si esa energía de la partícula externa puede ser, por ejemplo, un rayo X, puede ser un fotón de una alta energía o puede ser otro electrón, como por ejemplo de otro átomo que haya venido, tiene más energía que la energía de ligadura, es decir, la energía que mantiene unido el electrón con el núcleo, tiene más energía que eso, entonces va a poder sacar ese electrón del átomo. Y a ese fenómeno se le conoce como ionización. Vamos a ver en un momento específicamente qué efectos hay de partículas como los rayos X o electrones que tengan bastante energía como para ionizar el átomo. Bueno, acabamos de ver, lo que vimos ahorita fue la composición de cómo se compone, mejor dicho, cómo está estructurado los electrones dentro del átomo. Ahora abordemos un poco más a detalle de lo que se compone el núcleo. El núcleo está conformado por protones y neutrones. Los protones, como les había dicho anteriormente, tienen carga, los protones tienen carga positiva y los neutrones tienen carga neutra, es decir, no tienen carga, es decir, no tienen carga. Es precisamente que los protones tienen carga positiva lo que hace que el núcleo tenga carga positiva. Como habíamos dicho anteriormente, el núcleo tiene carga positiva y eso es lo que mantiene unido a los electrones de carga negativa. A la vez, los protones están conformados por otras partículas más pequeñas que se llaman quarks. Y esos quarks, a la vez, están unidos por unas partículas más pequeñas que se llaman gluones. Fíjense bien así, estas partículas pequeñas están conformadas por otras partículas pequeñas que a la vez están conformadas por otras partículas más pequeñas. Es una de las peculiaridades de la física nuclear, de la física atómica, de la física de partículas, que una partícula está conformada a la vez de más partículas y esta a la vez de más partículas. No vamos a abordar obviamente mucho respecto a esto porque los fenómenos que ocurren en radiología, es decir, las radiaciones que nosotros trabajamos en radiología, no surgen del núcleo, sino que surgen de los electrones. Otra cosa a abordar es que fíjense bien que el núcleo es muy pequeño comparado con el átomo. Es decir, tenemos el núcleo justamente en el centro y el átomo es precisamente desde el núcleo hasta el electrón que está orbitando en la capa más externa. Esa diferencia de tamaños entre el núcleo y el átomo puede llegar a ser inclusive hasta de 10.000 veces, es decir, que el átomo puede llegar a ser 10.000 veces más grande que el átomo. Perdón, que el núcleo puede llegar a ser 10.000 veces más pequeño que el átomo. Esto es una semejanza, por ejemplo, de comparar una persona, por ejemplo, comparándolo a esa persona con un continente, por ejemplo, esa es una semejanza, un país puede hacer esa semejanza. Entonces, fíjense bien de que ese núcleo, el núcleo va a estar compuesto de tantos neutrones y de tantos protones, es decir, que la cantidad no es exacta. Un núcleo, por ejemplo, puede estar conformado por 5 protones y 3 neutrones.
Por ejemplo, esa precisamente la suma que hay en el núcleo de protones y neutrones lo conocemos como número másico. El número másico es igual a la suma de protones que nosotros vamos a representar como una Z más neutrones que lo vamos a representar como una L. Esa Z también se puede enunciar como el número atómico, el mismo número atómico que vimos al inicio. Y es que hay una peculiaridad del átomo que en el átomo hay la misma cantidad de electrones que de protones. En un átomo, claro que no ha sido alterado. Que no ha sido alterado. Por ejemplo, para el caso del oxígeno hay 8 electrones, entonces van a haber 8 protones. Pero esto, claro, añado de que solo si esto solo sucede en el estado natural del átomo, es decir, que no haya sido alterado intencionalmente por ejemplo, algún fenómeno físico o por el hombre. Entonces, fíjense bien que nosotros para representar un átomo y representar el elemento, nosotros lo representamos de esta manera. Aquí nosotros representamos el elemento con la abreviación de ese elemento. Aquí nosotros representamos el número másico y aquí el número atómico. Entonces, por ejemplo, si queremos representar el átomo de carbono, ponemos una C, que es la abreviación. Queremos representar el número atómico es decir, ¿cuántos protones o cuántos electrones tiene ese átomo? Tiene 6. Y obviamente, como sabemos que el número atómico, es decir, hay 6 electrones o también, como lo quieran ver, 6 protones, entonces sumemos 6 protones, eh, bueno, 6 protones. Y aquí el número másico. En este caso, el número másico 12, esto significa que hay 6 protones y 6 neutrones. 6 más 6, 12. Veamos algunos ejemplos particulares. Primeramente, ¿cuánto es el número de protones, número másico y neutrones de cada elemento? Entonces tenemos 200 elementos. Tenemos el hidrógeno, el helio, el litio y el uranio. Veámoslas aquí con el A. Fíjense, aquí anuncio que el primero es la, el segundo es el B, el tercero el C y el último D. El primero, vamos a ver. El hidrógeno con número atómico 1 y, perdón, número atómico 1 y número básico 1. Entonces, nos pregunta cuántos números de protones. Vamos a ver, obviamente sabemos muy bien por esta expresión. Número atómico, aquí está, y sabemos que el número atómico es equivalente a decir número de protones. Aquí está, número de protones. Entonces, el número de protones es igual a 1. El número másico, aquí está representado como 1 también. Entonces, número atómico y número másico. ¿Y cómo podemos saber la cantidad de neutrones? Sabiendo esta cantidad. Número másico igual a número atómico más neutrones. Entonces, ¿qué queremos saber? Si conocemos el número másico y el número de protones, ¿qué es lo que hacemos? Despejamos para N, es decir, mandamos a restar Z. Es precisamente lo que hacemos. Mandamos a restar Z para conocer el número de neutrones. Entonces, el número de neutrones sería 1 menos 1, 0. Vamos al ejemplo C para el litio. En el litio tenemos una cantidad de 3 protones. Aquí está el número másico 3, número atómico 3. El número másico aquí tenemos 7. Entonces tenemos número de protones 3, número másico 7. ¿Cómo queremos saber nosotros el número de neutrones? La misma ecuación, donde el número másico es igual al número de protones más el número de neutrones. Despejamos para eso en términos de n y tenemos 7 menos 3. Y esto nos da 4. Es decir, que 4 es el número de neutrones. Esto es una abreviación. Esto es una manera que podamos reconocer cuántos números de electrones y neutrones hay. Esto es particularmente importante, sobre todo al decaimiento, fíjense. Vamos a ver eso del fenómeno del decaimiento en otra clase, el decaimiento nuclear. Pero saber exactamente la cantidad de neutrones y protones que tiene un elemento es importante porque si un elemento, es decir, un núcleo, mejor dicho, un núcleo,
tiene una mayor cantidad de protones que de neutrones, ese núcleo no va a ser estable, es decir, va a tener que recurrir a un proceso de caimiento y ese proceso de caimiento genera reacción. Muy parecido, por ejemplo, a lo que ustedes han escuchado de Chernobyl, es ese tipo de reacción que la vamos a ver más a detalle en su proceso. Entonces, en general, para hacer las abreviaturas de los elementos, nosotros recurrimos a la tabla periódica. Por ejemplo, en la tabla periódica nos aparece el nombre del elemento y la abreviación de cada elemento. Por ejemplo, para el hidrógeno, aquí nos tenemos un ejemplo para H. Y si queremos saber el número atómico, también lo podemos ver aquí. El número atómico lo vemos aquí. Y todas estas propiedades, valencia, el peso atómico, la configuración electrónica, no lo vamos a ver para no lo vamos a ver para este punto, porque lo que no te vamos a ver es física aplicada al diagnóstico médico. Esto sí se vería, por ejemplo, si nosotros abordamos física aplicada a la radioterapia. Sí, ya son cosas que son importantes. Pero para el diagnóstico médico, lo que intentamos saber es básicamente relacionado con esto, es básicamente las capas de los electrones, porque ahí es donde vienen los rayos X. Los términos generales utilizados al momento de escribir un núcleo, tenemos primero los isótopos. Cuando ustedes escuchen la palabra isótopo, se refiere a átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferentes números másicos. Los isótomos son átomos que tienen el mismo número de neutrones, pero diferentes números de protones. Los isómeros, aquí cometí un error en la presentación que podría repetir isótonos. Pero bueno, pasamos esto y tenemos los isómeros. Los isómeros son núcleos que tienen el mismo número atómico y el mismo número másico. Bueno, esto es particularmente común, por ejemplo, con el yodo. Fíjense bien, el yodo. El yodo 130 y el yodo 131 son isótopos. Estos isótopos, sabemos de que son isótopos generalmente porque nos dice que tienen que tener el mismo número atómico, pero diferentes números másicos. Entonces, fíjense bien, mismo número atómico, mismo número atómico y diferentes números másicos. Esos son isótopos, perdón. Y fíjense que estos isótopos son muy importantes en la medicina nuclear, por ejemplo, para el diagnóstico del cáncer de tiroides. A los pacientes se les pide tragar una pastilla. Esa pastilla es un radiofármaco. Y básicamente un radiofármaco se constituye de un fármaco que ha sido elaborado en conjunto con un podemos decirlo, por decirlo así, con un material de yodo 130 o yodo 131. Entonces, ese tipo de isótopos son muy utilizados para la medicina nuclear. Bueno, el cesio sí, el cesio también tiene sus aplicaciones dentro de la medicina nuclear. Específicamente, si no me equivoco, para el diagnóstico, para las imágenes médicas del cerebro, si no me equivoco. Bueno, esto ha sido por todo ese tema. Realmente no es mucho detalle que vemos, solo quiero que conozcamos algunas generalidades de ese tema. Las biografías que ustedes pueden consultar y que pueden estudiar por cuenta propia son el Buchon, novena edición, capítulo 3. El Buchberg, tercera edición, capítulo 2. De aquí donde yo saco toda esta información y ustedes la pueden estudiar por cuenta propia. Eso es todo por este tema.